Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la última jornada de las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos sobre Derecho Ambiental. En primer término, se va a dirigir a ustedes el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, doctor Rafael Francisco Gutiérrez. Buenas tardes, doctor Rosenkrantz. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo usted? Para mí es un gran honor que el doctor Barraguirre, procurador de la Corte de la provincia de Santa Fe y organizador de estas 33 jornadas nacionales de Ministerio Público sobre un tema tan importante como es el derecho ambiental, y por la nómina de expositores hasta el día de hoy, que son 15, una jornada que empezaron el 17 de noviembre y están cerrando en el día de hoy. Y con un broche de oro, doctor, como es la presencia suya en el cierre. En nombre de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, le damos la bienvenida y agradecerle que usted haya participado en estas jornadas tan importantes y fundamentalmente en el cierre. Usted, que es un hombre del derecho, un académico, un juez totalmente independiente y que ha sido demostrado reiteradamente desde su fallo en la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de una persona que hace 45 años que pertenece al Poder Judicial, he pasado por todos los estratos judiciales y llevo 20 años en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, de la cual él ha presidido, estoy presidiendo en este momento y le he presidido en otras oportunidades. Es por eso que nos congratula tener un hombre de su jerarquía dentro de la Corte Nacional y fundamentalmente en estos momentos difíciles, momentos de crisis, cuando se necesitan más convicciones y más defensa de los principios al Estado de Derecho y fundamentalmente a la República. Por eso, nuevamente, doctor Rosenkrantz, le agradezco en nombre de la Corte y un gran abrazo desde acá, desde Santa Fe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Espero que lo que tengo para decir sea suficientemente interesante para que usted ratifique lo que ha dicho antes después. No tengo la menor duda. Seguidamente lo va a presentar el doctor Rosenkrantz, el señor Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, doctor Jorge Alberto Barraguirre. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias al señor presidente de la Corte Nacional. Me toca hoy presentarlo. Carlos Fernando Rosenkrantz prestó juramento como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de agosto de 2016. En 1983 se graduó y obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires con la mejor calificación de su clase. En 1984 se unió al grupo de trabajo del doctor Carlos Nino y su proyecto sobre democracia deliberativa. Se desempeñó como asesor de presidencia del doctor Alfonsín en políticas de derechos humanos. Con posterioridad fue becario Fulbright en la Universidad de Yale, donde obtuvo primero su título de maestría y luego su título de doctor en ciencias jurídicas. En 1990 fundó el estudio Boussat, Rosenkrantz y Asociados. En 1994 fue convocado por el doctor Raúl Alfonsín como asesor en la Convención Constituyente y en 1996 trabajó como asesor en la Convención Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Fue rector de la Universidad de San Andrés desde 2008 hasta su juramento como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto de 2016. En 2016 fue galardonado por el Premio CONEX en Teoría y Filosofía del Derecho y fue socio y fundador, miembro y vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles. Actualmente es profesor titular en la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA
y fue profesor visitante en Denver University en Colorado, de Estados Unidos, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Richmond, Virginia, Estados Unidos, y de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Fue también profesor de Derecho Global en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, y también fue profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés. Tiene importantísimos aportes académicos el doctor Rosenkrantz. Entre sus numerosos artículos podemos destacar 3 concepciones de la democracia constitucional, escrito con el profesor Gus Ackerman de la Universidad de Yale. Escribió sobre el dilema de los prisioneros y la moral, publicado en México, sobre el valor de la autonomía, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, España. Escribió un artículo sobre el nuevo Rawls, Der Neue Rawls, publicado por Rectory en Berlín, Alemania. Escribió sobre el Estado neutral, publicado por Ragione Pratica en Milán. Escribió sobre la igualdad en la política, publicado por Editorial del Puerto, Buenos Aires, Argentina. Escribió The Epistemic Theory of Democracy Revisited, publicado por la Universidad de Yale, New Haven. Publicó también un trabajo seriero en la teoría constitucional argentina acerca de los préstamos legales, denominado Against Borrowing and Other Non-Authoritative Uses of Foreign Law, publicado en el Jornal de Derecho Constitucional de Oxford. Y también ha sido editor, compilador de una serie de libros publicados en España, México y Argentina. Con esta presentación le dejamos el piso, doctor Rosenkrantz, y esperamos disfrutar de su conferencia sobre el juez frente a los casos ambientales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Seguramente muchos de ustedes saben, con Jorge Barraguirre somos amigos hace 30 años. Probablemente es el discutidor después de Nidno más empedernido que conozco. Es muy difícil ganarle, o uno se cansa antes que él. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores del evento. Yo, como ustedes quizás sepan, soy correntino, de modo que me siento muy cómodo en Santa Fe, no sufro el calor. En esta ocasión, aunque de modo virtual, me considero en Santa Fe y realmente me complace mucho estar allí. Jorge Barraguirre me invitó a conversar con ustedes y me sugirió la problemática, me sugirió que discurra, conjeture, teorice, reflexione acerca de la problemática del derecho ambiental y su relación con el derecho constitucional. Y fue una invitación muy propicia porque para mí esta relación es muy interesante y a mi criterio está relativamente poco explorada. Mucha gente que ha escrito al respecto, pero creo que hay muchas aristas que todavía no han sido suficientemente develadas y que es necesario hacerlo para que nosotros podamos entender muy bien no solamente la estructura profunda del derecho ambiental, sino qué es lo que deben hacer los jueces para garantizarlo. Es decir, lo que voy a decir yo creo que tiene alguna importancia teórica, yo soy muy propenso a la teorización, pero creo que tiene también mucha importancia práctica, porque nos dice mucho acerca de cómo uno debe, cómo un juez, como un tribunal jurisdiccional debe arbitrar, debe decidir los conflictos medioambientales. El primer punto que quiero destacar es que en general los jueces nos aproximamos a los litigios medioambientales del modo en el que estamos acostumbrados a aproximarnos a otros litigios. Y esto es el primer error, porque los litigios ambientales o medioambientales son muy diferentes, tienen una estructura muy diferente, y por eso es necesario tratar de comprenderla. Y reitero, no como un desafío eminentemente intelectual o solamente intelectual, sino principalmente como un desafío práctico. Un desafío que nos va a ayudar a decidir
pero también a pensar el mejor diseño institucional que se requiere para lidiar con éxito con estos conflictos. A ver, todos nosotros, cuando nos enfrentamos con un problema nuevo, utilizamos la caja de herramientas intelectual que habitualmente usamos. Trabajamos con lo que tenemos. Esta es una desviación muy generalizada, y dado esta desviación, podemos sentirnos tentados a ver los problemas ambientales como una controversia entre dos litigantes individuales unidos por alguna relación que es causalmente unidimensional, es una sola relación causal, donde se discuten cuestiones eminentemente bipolares, una parte contra la otra, y donde el foco de la discusión es esencialmente retrospectiva. Es quién tiene la culpa, básicamente. En ese marco, la pregunta natural es cuál de las dos partes tiene derecho sobre un recurso ambiental y si dicho derecho ha sido vulnerado por la otra parte, de modo que ésta deba compensar o remediar los daños que pudo haber causado. Si uno ve las cosas de esta manera, que es la manera tradicional de ver a los conflictos judiciales, el aspecto crucial que el juez deberá resolver tendrá un contorno muy específico. La controversia girará alrededor de quién es la parte reprochable por el estado de situación que se solicita remediar, y el reproche se convertiría en el criterio más importante para determinar la medida del remedio. Uno mira para atrás, identifica la parte reprochable por el estado de situación que se solicita remediar, y el reproche se constituye en la medida del remedio. Así pensamos, y así los poderes judiciales han pensado casi todos los conflictos que son llevados a sus estrados. Ahora bien, este enfoque es útil, pero solo para entender algunos y quizá muy pocos conflictos ambientales. Pero no es en modo alguno adecuado para resolver conflictos ambientales de naturaleza compleja, a los que podríamos llamar estipulativamente conflictos ambientales de gran envergadura, en los que el daño ambiental, por ejemplo, lleva muchos años, ha sido producido por una multiplicidad de individuos o entidades con contribuciones causales muy difícilmente discernibles. Nadie sabe muy bien qué de malo hizo cada uno. Lo único que sabemos es que hay daño medioambiental, pero no podemos discernir cuál es la causalidad dominante que produce el daño que queremos remediar. Estos conflictos no son bipolares, porque no es una parte contra la otra. Si uno los plantea de ese modo, falla en su comprensión. Son conflictos estructurales, no son conflictos de una persona contra otra. Son conflictos que se plantean en virtud de un estado de situación que ha sido producido, reitero, por contribuciones multicausales de un número no discernible de individuos y entidades. Y lo más importante es que el interés en estos casos no es retrospectivo, porque si nuestro interés fuese retrospectivo, más precisamente quién es reprochable, los conflictos medioambientales se convierten en intratables, porque es muy difícil saber quién incurrió en una acción suficientemente reprochable como para hacerlo responsable del remedio de todo el resultado dañoso. La aproximación correcta a los conflictos medioambientales, reitero, no es retrospectiva, no debe ser retrospectiva, sino debe ser prospectiva. ¿Cómo resolvemos o cómo remediamos una situación? Y no es relevante porque es imposible discernir quién es el responsable de esa situación, sino para quién es más fácil resolver la situación en cuestión. En ese sentido, los conflictos medioambientales son parecidos
a los desafíos que se enfrentan en la política en un país. En la política en un país, la dirección del interés no es retrospectivo, no es para atrás, sino es para adelante. ¿Cómo resolvemos el problema que tenemos? Los jueces, nosotros los jueces, sí somos especialistas en comprometernos en empresas retrospectivas, pero lo característico de los conflictos medioambientales de gran envergadura o estructurales es que si tomamos ese punto de vista es muy difícil llegar a buen puerto. Como yo lo entiendo, el juicio, digamos, característicamente medioambiental o idiosincrásicamente medioambiental, se trata de un litigio estructural, de muchas partes, en donde muchas partes están involucradas, reitero, en donde es muy difícil discernir una contribución causal a la que se le asigne responsabilidad por el resultado. Son juicios colectivos. Son juicios prospectivos, en donde lo más importante es el remedio, cómo se remedia la situación, no quién es responsable por la situación, porque reitero, la pregunta acerca de quién es responsable por la situación es una pregunta de muy difícil respuesta. De tal modo que su carácter tan especial, tan particular, tan idiosincrásico, no puede ser solucionado con herramientas que nosotros los jueces hemos diseñado para lidiar con otro tipo de casos. Cuando uno ve los litigios ambientales de gran envergadura de ese modo, el aspecto crucial que debe resolverse tiene un contorno completamente distinto. Reitero, la controversia no girará sobre quién es la parte reprochable por haber vulnerado un derecho de la otra parte, sino que girará alrededor de cuál es la mejor manera en que debe resolverse un problema multicausal. Creo que solo de esta manera de ver los conflictos medioambientales de gran envergadura, esto es como casos no binarios, no son casos de una parte contra otra, sino casos estructurales, son casos que problematizan no solamente la contribución de las partes en el litigio, sino el contexto estructural, que es el producto de la acción de todos, tanto de los que están en el juicio como de quienes no lo están. Y esta manera de ver el conflicto creo que es la única respetuosa del tipo de desafío que nos presentan nosotros los jueces. Es la que mejor recepta la singularidad del conflicto medioambiental. Solo si lo vemos de ese modo, podremos ubicar las soluciones ambientales en la dimensión política y pública que yo creo que caracteriza a esta rama del derecho y que es diferente a las dimensiones en las que se desenvuelven otros conflictos de otras ramas del derecho. Bueno, como les decía, iba a teorizar un poco, esto fue mi teorización, y quizás a ustedes les suenen como consideraciones demasiado teóricas, demasiado especulativas, demasiado intelectuales, y en parte es cierto. Pero no tenemos otra opción, porque solo vamos a encontrar una solución al problema que nos presentan los casos medioambientales de gran envergadura si entendemos con el tipo de problemas que estamos lidiando. Y eso, entender el tipo de problema con el que uno está lidiando, exige reflexión. Es una reflexión, es una teorización, es especulación, pero no, espero que no sea estéril. Y aunque parezca meramente especulativo lo que acabo de decir, a mi criterio tiene consecuencias prácticas muy concretas, tiene consecuencias institucionales muy concretas acerca del mejor modo de concebir la solución a los problemas medioambientales, determinan de algún modo cuál es el rol del juez, cuándo un juez o un tribunal de derecho tiene que entrar, y más importante que eso, más importante que cuándo un juez tiene que entrar para resolver un conflicto medioambiental, es cuándo tiene que salirse. Como digo, la manera en la que uno concibe los litigios medioambientales de gran envergadura
tiene un impacto directo en el modo en que uno va a concebir los remedios o las soluciones jurisdiccionales a los problemas medioambientales. Para la visión o la concepción que vea el conflicto medioambiental como estructural, colectivo y prospectivo, la mejor manera de hipostasiar o conjeturar soluciones es pensar en lo que algunos autores llaman el examen del beneficio social neto. El examen del beneficio social neto. ¿De qué se trata esto? Se trata de la evaluación de los distintos costos y beneficios que para todas las partes comprometidas en el litigio, que muchas veces no son partes en el juicio, pero por las externalidades positivas y negativas que tiene el juicio sobre ellas, pueden ser beneficiadas o perjudicadas por el mecanismo de remediación que el tribunal elija. Nuevamente, esto es muy importante en los conflictos medioambientales, en los conflictos estructurales, colectivos. La solución no solamente afecta a quienes son partícipes de la litigación, sino que por los efectos colaterales o las externalidades positivas de los remedios que el tribunal diseñe pueden ser beneficiados o perjudicados por dicha decisión. El examen del beneficio social neto pide que, o nos sugiere que la solución la pensemos de un modo global, como si todas las partes involucradas fueran una sola. Así, por ejemplo, este modo de resolver problemas es el modo que adoptamos en ciertos contextos. Por ejemplo, si hubiera una catástrofe natural cuya responsabilidad no puede adjudicársele a nadie sino a la naturaleza, y nosotros estuviésemos comprometidos en un modo de remediar la catástrofe natural, pensaríamos como si todas las partes fueran una sola y asignaríamos una solución que incremente el beneficio social neto, es decir, que sea lo menos costosa posible, lo más beneficiosa posible, independientemente de cómo distribuimos los costos y los beneficios entre aquellos que costean costos y se apropian de beneficios. Cuando, digamos, un punto central del examen del beneficio social neto es que no pensamos en los remedios como orientados a hacer mérito de la responsabilidad o el reproche individual que le puede caber a una parte, ni tampoco acerca de la indemnización que sería justo imponerle a esa parte por la acción reprochable que ha cometido, sino como un análisis que está dominado por el modo en el que el beneficio que podemos obtener con la remediación sea mayor. Y eso determina como una disociación, porque los costos de remediación no necesariamente serán asignados en razón de la participación en la causación del daño. Puede ser que el daño medioambiental sea producido por las víctimas, por aquellos que lo sufren más. Y si uno hiciera un análisis causal unidimensional, debería decirle a esas víctimas: ustedes han traído el daño medioambiental sobre ustedes, por lo tanto no tienen reclamo para hacer. Pero esa manera de resolver el problema es una manera equivocada, porque reitero, está orientada más bien al pasado, es esencialmente retrospectiva, cuando este tipo de conflictos requieren de los jueces y de los tribunales soluciones o remedios que son prospectivos.
perdón. Creo que esta manera de entender los remedios y la naturaleza idiosincrásica de los juicios estructuralmente medioambientales nos pone en quicio a los jueces. Nos dice qué tenemos que hacer y cuándo tenemos que intervenir. Y como dije antes, nos sugiere cuándo tenemos que dejar de intervenir, que es una de las decisiones más difíciles en este tipo de juicios. Cuando uno interviene, lo hace porque cree que puede solucionar un problema. La cuestión es, los jueces no estamos programados y nuestras estructuras institucionales no tienen la experiencia ni el expertise suficiente como para lidiar con estos problemas durante mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta obligada para cualquier juez que intervenga en un conflicto medioambiental estructural es cuándo deja de intervenir. Y por eso hay que pensar los remedios de un modo que no requieran asistencia continua de parte de un tribunal. Los remedios tienen que ser episódicos y quirúrgicos. Una de las particularidades de los litigios medioambientales de gran envergadura es que parece que nunca tienen solución definitiva. Y eso es un incentivo para que la intervención judicial nunca sea incidental, sino sea continua. Y yo creo que eso es un gran problema. Es un gran problema. Yo creo que hay que pensar que los juicios medioambientales o los litigios medioambientales se pueden resolver de un modo, como dije, mucho más incidental y quirúrgico. Digamos, para poner esta idea de modo mucho más clara y fácil, lo que estoy tratando de sugerir es que en los litigios estructurales las sentencias tienen que tener un punto final. Y cuando uno piensa en un remedio para un litigio estructural, tiene que pensar en una sentencia que se agota en sí misma. No puede ser una sentencia que requiera una administración exigente de capacidades que nosotros los tribunales en general no tenemos. ¿Cuándo uno tiene que retirarse de un caso? ¿Cuál es el punto final de la intervención? Bueno, depende de la contribución depende de cierta concepción acerca de la contribución que han hecho ciertas sentencias a la corrección de una falla que por acción o omisión venía generando una vulneración sistemática de derechos medioambientales. Es verdad que es necesario, no hay recetas generales, esto es necesario verlo caso a caso, pero hay que pensar que el rol de los jueces es generar no una solución, sino un cambio de incentivos, no una solución definitiva, sino un cambio de incentivos, un cambio estructural que de algún modo alinee la actividad del Estado y de las partes involucradas de tal modo de que entre ellas puedan resolver el conflicto. Una vez que eso ha sido puesto sobre sus propios pies, el Poder Judicial no debería estar más. Por eso, mi advocación es, hay que pensar, si bien los casos medioambientales son muy complejos, hay que pensar los remedios como intrusiones incidentales, episódicas, quirúrgicas, tendiente a cambiar el sistema de incentivos, haciendo quizás, poniendo quizá incentivos y desincentivos económicos para que se produzcan cierto tipo de acciones, y una vez que eso sucede, retirarse, porque el Poder Judicial no puede monitorear estos conflictos que por el hecho de ser multicausales y estructurales requieren una aptitud que en general los tribunales no tenemos. Yo creo que esta visión,
que estoy compartiendo con ustedes da cuenta de la característica central de los casos medioambientales estructurales. Tiene consecuencias prácticas relevantes, como digo, porque nos da ciertos consejos respecto de cómo hay que pensar las soluciones para los casos estructurales. Lamentablemente no es un descubrimiento mío, no es el producto de mi aptitud teorizante. Es algo que ha sido muy pensado por muchos juristas que se ocupan de esta cuestión en otros meridianos. Y además, curiosamente, creo que es la que mejor honra la tradición que las decisiones de la Corte, la tradición de las decisiones que la Corte ha ido tomando a lo largo del tiempo en este tipo de casos. En este sentido, todas las grandes decisiones que el tribunal ha tomado son mejor entendidas si uno las ve no como intentos de atribuir responsabilidad o reproche a quien causó un daño, sino como maneras de remediar una situación. Por eso la Corte, a mi criterio, siempre ha pensado prospectivamente, que ha resultado multicausalmente de muchísimas contribuciones relevantes de muchos individuos y entidades indiscernibles a lo largo de mucho tiempo, intentando reformas estructurales de los partícipes en el caso y en especial del Estado. En este punto, digamos, en la afirmación de que la concepción de los conflictos medioambientales como conflictos colectivos, estructurales, prospectivos, no binarios, es importante porque es importante señalar que sintoniza bien con lo que la Corte Suprema ha venido haciendo a lo largo de los últimos 15 años. Y esto es muy importante porque a menos que nuestras decisiones jurisdiccionales sean respetuosas de las tradiciones de interpretación de las comunidades a las que pertenecemos, el resultado no va a ser bueno. Yo soy uno de los convencidos que el originalismo es una mala cosa para un juez. Nosotros los jueces tenemos que estar constreñidos por el pasado, a veces con algún espacio constructivo, pero la única manera de conservar y hacer que el futuro sea respetuoso de lo que nosotros hacemos es que nosotros seamos respetuosos de los que hicieron quienes nos precedieron. Digamos, si los jueces sintiesen la libertad de resolver los casos como mejor les parezca, sin ningún tipo de restricción, sin ningún respeto por las tradiciones interpretativas de las comunidades a las que los jueces pertenecen, sin apego a los precedentes, y apelando meramente a un juicio global sobre lo que es justo, creo que incumpliríamos nuestro mandato constitucional. La Constitución no nos pide eso. La Constitución no es una invitación dirigida a nosotros los jueces para que razonemos sin restricciones desde el pedestal de una moralidad política idealizada. La Constitución nos restringe. Los textos constitucionales son textos que nos imponen a todos, a los jueces y a los ciudadanos vinculados por él a restricciones. Son restricciones que nos liberan. Nos restringen porque nos establecen competencias, plazos y garantías procesales que deben respetarse. Y nos constriñe también sustantivamente. Hay ciertas cosas que no podemos hacer. La Constitución no es un documento meramente orientativo que únicamente identifica ciertos valores y principios de moralidad política que nosotros los jueces podemos intentar realizar del modo que nos parezca mejor. Obviamente no digo que no hay valores y principios. Lo que digo es que la Constitución
ha decidido respetar ciertos valores y principios del modo indicado por la comunidad que las consagró y luego de haber sido ratificado a lo largo del tiempo por tradiciones interpretativas. En otras palabras, una constitución es mucho más que un papel si los valores que encarna son valores de moralidad política que han pasado por el filtro del endoso comunitario. Si la comunidad endosa esos principios. Y nosotros, como encargados de resolver los conflictos comunitarios, somos los primeros que debemos producir ese endoso. Los valores tienen una historia, tienen un propósito y tienen una dirección que no puede ser otro que el que nuestra comunidad les ha impreso. Los valores de la Constitución los hemos moldeado nosotros como comunidad, y es por esa razón que es indispensable que a la hora de abordar problemas en cualquier disciplina, sea el derecho ambiental o cualquier otra, pero especialmente en el derecho ambiental, en donde la envergadura de los problemas que debemos enfrentar nos invita a realizar contribuciones originales que, como dije, creo que deben evitarse. Pero en esos casos, nuestras concepciones deben ser respetuosas de las tradiciones de interpretación que nos constituyen como una comunidad política. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado teórico. La ventaja de la teorización es que me permite evitar cosas sobre las que no debo hablar. Pero creo que, y espero que sea una teorización que en algún sentido nos ayude a pensar cómo deben encararse estos problemas, que son diferentes a otros problemas. Son problemas para los cuales los poderes judiciales no han sido institucionalizados. Los poderes judiciales, el juez es paradigmáticamente un árbitro entre dos partes en conflicto, en litigios que son binarios y unidimensionales, donde se discute básicamente quién realiza la acción que merece ser reprochada y por lo tanto es susceptible de ser usada para asignar responsabilidad. Estos casos son totalmente distintos. Si pensamos los casos medioambientales de ese modo, los desnaturalizamos. Los conflictos medioambientales son conflictos eminentemente colectivos, eminentemente estructurales, donde está todo en juego, no solamente la parte que está demandada. Y reitero, el modo de solucionar esos conflictos o los remedios que uno debe buscar no son en modo alguno los mismos que buscamos en otro tipo de conflictos. Son remedios que deben tratar de lograr el mayor bienestar con el menor costo, independientemente de cómo distribuyamos costos y beneficios entre las partes involucradas. El secreto, obviamente, es cómo se hace eso. ¿Qué remedios podemos pensar para que generen los incentivos de tal modo que, por ejemplo, los daños medioambientales sean evitados por aquel para quien es más barato evitarlo? No necesariamente para aquel que es causante del daño, sino hay veces que el daño medioambiental puede ser evitado de un modo muy, muy económico por una de las partes involucradas y quizás sea la solución socialmente más apta. Esto es obviamente sugerencias que, como digo, creo que están ancladas en la tradición de interpretación de la Corte, aunque nunca las hemos hecho explícitas en los casos, porque los jueces tienen que decidir casos, no tienen que teorizar, a mi criterio. Pero creo que son ilustrativas. Creo que si uno entiende esta distinción, la más importante de todos, diría, es los juicios medioambientales son juicios prospectivos, son juicios donde los jueces y los actores del proceso tienen que mirar para adelante, no tienen que mirar para atrás. Si miramos para atrás, nos confundimos.
incurrimos en un error categorial. Tratamos un tipo de caso como si fuera caso de otra categoría, como si fuera un accidente automovilístico. Si pensamos que los casos ambientales son estructuralmente similares a los accidentes automovilísticos, lo vamos a errar siempre con el remedio. Y la otra gran admonición es, tenemos que pensar las soluciones a estos casos con principio, pero también con fin. Porque si la solución requiere monitoreo constante de los jueces, es que no fue una solución, porque la solución tiene que cambiar el sistema de incentivos. Las soluciones tienen que poner dinámicas autosustentables, generando incentivos y desincentivos económicos y de otra naturaleza. Si hay que intervenir todo el tiempo, si todo el tiempo hay que monitorear, hay algo que se hizo mal. Obviamente, hacer litigio estructural medioambiental bien es algo muy complicado, que requiere mucha interacción entre modos de pensar distintos. Pero justamente ahí está el gran interés y la gran belleza de este tipo de casos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos Creo que no me excedí. Agradecemos muy especialmente por la excelente disertación del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz. Le cedo la palabra al Procurador General de la Corte Suprema, doctor Jorge Barraguirre. ¿Me escucha, doctor? Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias, Carlos. Dado por la presentación, creo que puedo tutear. Me toca cerrar y después de esta masa de conocimientos, de esta topadora teórica, de esta enorme ilustración que hemos recibido, lo único que me queda es dar las gracias. Además, en un día tan especial, no lo quería dejar pasar. 10 de diciembre, hace 37 años recuperamos la democracia en Argentina, y 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias al señor presidente de la Corte, al doctor Rafael Gutiérrez, por acompañarnos en las jornadas de cierre. Gracias al doctor Falistoco, gracias al doctor Pariano, gracias a Ariel, gracias a los dos consejos que nos permitieron de alguna manera encargarnos de la realización de estas 33ª Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, dedicadas pura y exclusivamente a la temática ambiental. Y la última reflexión me parece que a lo largo de estas jornadas, que como dijo el doctor Gutiérrez, empezaron el 17 de noviembre y hoy la terminamos, agradecerle la presencia de todos, de todas. Fue sacrificado, fue un curso largo, unas jornadas largas, unas jornadas inhabituales. Durante 5 semanas nos encontramos martes, miércoles y jueves para reflexionar sobre la temática ambiental. Así que nada, cada uno, como dice el doctor Rosenkrantz, en su tradición interpretativa, más o menos liberales, más o menos conservadores, más o menos radicales, más o menos igualitaristas, más o menos originalistas, más o menos concibiendo la Constitución como una Constitución viva. Creo que está claro el papel que nos toca a los representantes de los ministerios públicos para la protección del medio ambiente, la reparación de los daños, y agradecer estas ideas, estos conceptos que introduce o que nos introduce el doctor Rosenkrantz, comprometerlo con el resto para que el año que viene nos podamos encontrar, probablemente en Salta, en las 34ª jornadas, y para seguir teorizando, conversando públicamente, sin generar tanto cansancio, con un mejor estado físico para la discusión,
acerca de cómo podemos hacer nosotros de los ministerios públicos para imponer dinámicas autosustentables, y de tal manera que lo que le tengamos que requerir a los jueces sean sí estas intervenciones episódicas para que puedan acomodar los incentivos que a lo largo del tiempo han ido generando estos procesos de contaminación de gran envergadura. Así que con mucha emoción por el día, por el tenor, por el tono, por la profundidad de la conferencia, mi más sincero agradecimiento a todos, al disertante, a los presentes, y esperándonos encontrar con un 2021 mucho más normal. Probablemente en Salta, así que me despido. Muchísimas gracias, Carlos. Nuestro afecto más sincero, y muchísimas gracias a todos por el sacrificio que sé que han tenido que hacer para estar 5 semanas prendidos de un Zoom, aprendiendo, ilustrando y generando muchas más capacidades para otorgar lo que la sociedad nos requiere. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias. Son numerosas las felicitaciones por el chat de todos los asistentes, por la excelente exposición, y agradeciendo principalmente a las instituciones organizadoras de estas jornadas nacionales de los ministerios públicos. Muchísimas gracias.